Buenos días, tardes o noches para quien sea que esté viendo este presente vídeo. Mi nombre es Oscar Daniel Patraca Hernández, estudiante en la carrera de Medicina en la Universidad Veracruzana de la región Veracruz, y como parte de esta experiencia educativa de parasitología a cargo del Dr. Francisco Ruiz García, hoy les hablaré sobre los artrópodos nocivos para el hombre, comenzando por generalidades sobre los artrópodos. La palabra artrópodo proviene de los vocablos griegos artron, que significa articulación, y podos, que significa pie, por lo que artrópodos vendría significando algo así como aquellos que poseen pies articulados. Los artrópodos son considerados a su vez como el filo más diverso entre todos los que conforman al reino Metazoa, o animales pluricelulares. A manera general, todos los artrópodos son entendidos como animales con cuerpos segmentados y simetría bilateral, con los esqueletos quitinosos completamente articulados y con apéndices que poseen una musculatura propia, unidos en posición ventrolateral a cada uno de sus segmentos. Orígenes de los artrópodos. Los artrópodos son también uno de los filos de animales más antiguos del registro fósil, habiendo restos que datan desde el Cámbrico hace aproximadamente entre 540 y 490 millones de años en el pasado. Hoy en día se cree incluso que fósiles tan antiguos como los Danomalocaris y otros géneros relacionados bien podrían pertenecer al linaje ancestral de los artrópodos previo a su diferenciación en los principales grupos actuales, y del cual se derivarían las características básicas que aún prevalecen en estos últimos. Taxonomía de los artrópodos. Actualmente los artrópodos se encuentran divididos en dos grandes grupos, los quelicerados y los mandibulados. Y digo actualmente porque aunque existe un tercer grupo, es decir, el de los trilobitomorfos, estos últimos ya se encuentran completamente extintos. Los quelicerados son un grupo de artrópodos con pedipalpos, sin antenas ni mandíbulas, pero que por sobre todo reciben su nombre a partir de unas estructuras llamadas quelíceros, o sea, su primer par de apéndices cefálicos que se van a encontrar modificados para poder serles útiles al momento de tener que alimentarse. Los mandibulados por su parte sí cuentan con antenas, pero principalmente se caracterizan por la presencia de mandíbulas y de ciertos apéndices cefálicos modificados para contribuir a su proceso de alimentación, siendo estos últimos distintos a los quelíceros que están presentes en los quelicerados. Dentro de los quelicerados encontraremos a su vez a los picnogónidos, como arañas de mar, arácnidos, como arañas y escorpiones, y también a los merostomados, que se dividen en sifósuros, como cangrejos cerradura, unos verdaderos fósiles vivientes, y los ya extintos Euricteridos, como el gigante ancestral y terror de los mares del Cámbrico, Jaecalopterus rhenaniae. Y finalmente, dentro del grupo de los mandibulados, incluiremos a los miriápodos, como los ciempiés y los milpiés, a los crustáceos, como los copépodos y camarones, y también a los hexápodos, como los grillos, las libélulas y las cucarachas. Morfología de los artrópodos. Aún con su gran variedad de formas y tamaños, en general se pueden distinguir tres regiones corporales básicas en las que fundamentalmente se dividen los cuerpos de casi todos los artrópodos, siendo estas la cabeza, el tórax y el abdomen, aunque los dos primeros pueden hallarse también fusionados en una única estructura conocida como el cefalotórax. A su vez, en los artrópodos primitivos se distinguía también una segmentación básica ancestral que aún es apreciable hoy en día, aunque claro, ya bastante modificada, consistiendo esta en el acrón, el soma y el telson. El acrón siendo el segmento inicial en el que se ubican las antenas, los ojos y la boca, el soma estando constituido por los segmentos del tronco y los apéndices articulados unidos a estos, y el telson correspondiente al segmento final ubicado a nivel del ano. Internamente los artrópodos van a poseer además un sistema circulatorio abierto donde la hemolinfa, un líquido análogo a la sangre, va a bañar sus órganos internos, y junto con esto igualmente van a tener un sistema nervioso más o menos centralizado con un par de ganglios ubicados en cada uno de los segmentos del cuerpo, y un ganglio de mayor tamaño a nivel de la cabeza que va a funcionar a modo de cerebro. Reproducción de los artrópodos. El patrón reproductivo más ampliamente extendido va a ser el tipo sexual, en donde va a existir una cópula y por lo tanto la fecundación se va a llevar a cabo de manera interna. En este caso, la mayoría de individuos de las distintas especies de artrópodos van a contar con sexos claramente definidos que suelen conservar durante toda su vida, tratándose más específicamente de machos y hembras en general con un marcado dimorfismo sexual. Además de esto, las hembras van a ser ovíparas, por lo que finalmente van a terminar llevando a cabo la puesta de los huevos ya fertilizados. Desarrollo y crecimiento de los artrópodos. Existen dos formas básicas de desarrollo entre los artrópodos. La primera de ellas y la más común es en la que nacen como larvas que maduran y sufren una metamorfosis para alcanzar su estado adulto. La segunda y menos usual es en la que conservan siempre una misma apariencia, aumentando únicamente de tamaño mediante varios procesos de muda hasta que por fin alcanzan la madurez. Especies nocivas para el ser humano, en este caso las arañas, y más específicamente las especies Latrodectus mactans y Loxosceles reclusa. Antes de comenzar a hablar propiamente de cada uno de estos dos tipos de arañas, primero es importante conocer el término de araneísmo, el cual se va a utilizar para definir el cuadro clínico generado a partir de la inoculación del veneno de distintos géneros y especies de arácnidos.
Ya conociendo este dato, ahora sí vamos a comenzar con la Latrodectus mactans, una especie de araña de la familia Pterididae y del género Latrodectus que va a ser mejor conocida como la viuda negra. Pero no esa viuda negra que seguramente todos están imaginando. Lo siento, Natasha. Sino más bien este otro tipo de viuda negra de 8 patas y color negro brillante cual carbón, muy fácilmente identificable por la mancha color rojo que posee en la cara inferior de su abdomen y que se asemeja característicamente a la forma de un reloj de arena. Además de estas características, también es importante mencionar que solo las hembras de la especie van a ser realmente peligrosas para los seres humanos, ya que los machos, por su tamaño mucho menor, no penetran la dermis con su mordedura y el veneno no es capaz de surtir efecto en nosotros. Sin embargo, pese a su dichosa peligrosidad y de forma algo irónica, las viudas negras en realidad no son típicamente agresivas, siendo más bien tímidas y sedentarias, mordiendo únicamente en los casos en los que están molestadas o también por acto reflejo al ejercer cualquier tipo de presión mecánica sobre de ellas, como por ejemplo al momento de pisarlas. Patrón que de hecho se repite en prácticamente todo el resto de artrópodos venenosos. Distribución y hábitat. Esta araña se encuentra principalmente en el este de Estados Unidos, en México, en Perú y en Venezuela, habitando sobre todo en entornos terrestres cálidos y con poca luz, y particularmente en la República Mexicana. La Latrodectus mactans va a ser una de las dos especies de araña de mayor interés médico por la toxicidad de su veneno, compartiendo este puesto junto con Loxosceles reclusa, de la cual hablaremos más adelante. El latrodectismo es una variante del arañaísmo causada por la mordedura de este género en específico de arañas, que para el caso de Latrodectus mactans va a ser distinguible en primera instancia por la presentación de una herida doble, y dado que su veneno es del tipo neurotóxico, este va a bloquear la transmisión de impulsos nerviosos, paralizando así el sistema nervioso central y produciendo de esta forma un síndrome clínico caracterizado sobre todo por la provocación de unos dolores musculares muy intensos. Pero hablando más específicamente sobre los efectos de la mordedura, vamos a poder observar que entre los más comunes se podrán hallar el dolor abdominal, los espasmos musculares abdominales, la rubicundez, la sudoración, la taquicardia y la hipertensión. Y en el caso de los hombres, aunque en muy raras ocasiones, también se va a poder llegar a presentar el priapismo, la retención urinaria y el dolor testicular. Pese a todo lo anterior, es importante recalcar que si bien el veneno de las arañas viuda negra es bastante peligroso, este raramente llega a ser letal, teniendo sobre todo consecuencias mortales en los casos donde se tratan de niños o adultos con un ya de por sí mal estado de salud. El tratamiento de la mordedura de una viuda negra involucra localmente el lavado general de la zona de la herida con agua y con jabón, junto con la atenta observación del estado del paciente. Posteriormente, todos los pacientes con síntomas severos o el agravamiento de ellos deberán de ser hospitalizados para su mejor observación, monitorización y tratamiento. Esto al igual que aquellos pacientes considerados como de alto riesgo, es decir, los niños pequeños, los ancianos y los individuos con alguna patología cardiovascular o las embarazadas. Ya estando en el hospital hay que llevar a cabo un tratamiento sintomático, sobre todo enfocado al control del dolor, pudiendo recurrir al uso de analgésicos tales como la aspirina o el paracetamol, y de igual forma en el caso de los pacientes de alto riesgo o en quienes persiste implacablemente el dolor aún con el tratamiento sintomático, habrá que recurrir a la administración del antiveneno correspondiente para la Latrodectus mactans. Ahora nos toca hablar de Loxosceles reclusa, también conocida como la araña violinista, araña parda o araña café. Esta va a ser una especie perteneciente a la familia Loxoscelidae y al género Loxosceles. Su apariencia en general no es tan destacable como en el caso de otros géneros de arácnidos, siendo más bien una araña de tamaño pequeño con una textura lisa y cuya coloración es morada junto con algunos tonos que van desde el café claro al pardo, y de ahí su nombre. Siendo por este motivo que para su identificación definitiva veremos examinar los ojos del espécimen observado, ya que aunque la mayoría de las especies de arañas cuenta con 8 ojos, las del género Loxosceles en particular únicamente poseerán 6 que están dispuestos a manera de pares, con un par central y 2 laterales. Además de esto, otra forma bastante útil para reconocer a Loxosceles reclusa es por la posición de sus quelíceros, los cuales estarán dispuestos de manera horizontal formando así una pinza al momento de morder. La distribución geográfica de Loxosceles reclusa es bastante amplia en los Estados Unidos, estando esta también compartida con México y todo Centroamérica hasta llegar a Panamá, aunque más recientemente igual se tiene constancia de que está bastante extendida por las Islas Baleares en España. El veneno de Loxosceles reclusa tiene acciones citotóxicas y hemolíticas por medio de las cuales se producirán una serie de signos y síntomas muy comunes en las mordeduras de este género de arañas, fenómeno al cual conoceremos como loxoscelismo, y que a su vez se considera como una variante del anarairismo, poseyendo dicho cuadro clínico dos variantes, las cuales son el loxoscelismo cutáneo y el loxoscelismo visceral o sistémico. Pero hablando de cifras un tanto más concretas, hallaremos que en el 49% de los casos las mordeduras no producirán ningún tipo de signo o síntoma, mientras que en el 37% de estos sí que generarán daños en la piel del sitio de la mordedura, y finalmente en el 14% restante terminarán provocando afectaciones a nivel sistémico. En cuanto a los efectos específicos de la mordedura de esta araña, vamos a encontrar que a nivel cutáneo se va a provocar una úlcera necrótica en el sitio de la herida. En cuanto a los efectos sistémicos, vamos a encontrar que las manifestaciones típicas consistirán en náuseas, vómitos, fiebre, erupciones y dolor articular o muscular.
aunque en raras ocasiones también se podrán llegar a presentar hemólisis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, daño multiorgánico, el coma o inclusive hasta la muerte. Con respecto al tratamiento de este tipo de mordeduras, vamos a ver que de manera local o inmediata se deberá aplicar hielo sobre el área afectada, y si se trata de una extremidad habrá que elevarla a un nivel por encima del corazón, lavar el área de la mordedura con agua helada y jabón suavemente y evitar la actividad física. También se podrán administrar fármacos como el ibuprofeno o el naproxeno para controlar el dolor y la inflamación, y por ningún motivo se deberá de aplicar calor a la herida ni tampoco cortarla o succionarla. Posteriormente, ya en el nivel hospitalario, habrá que aplicar la inmunización antitetánica, al igual que medicamentos para el control del dolor como el ibuprofeno o el ketorolaco y antibióticos de amplio espectro. Además de esto, también se podrá recurrir al uso de antihistamínicos como la difenhidramina o la ciprofloxacina para igualmente contribuir a la reducción del dolor y la inflamación. El uso de los corticoides, si bien sigue siendo controversial, puede justificarse cuando se presenta vasculitis intensa o anemia hemolítica. Como parte del tratamiento y de ser necesario, también habrá de practicarse el sometimiento a una cirugía reconstructiva de la zona afectada. Y finalmente, con respecto al uso del antiveneno, esta actualmente solo se encuentra disponible para el tratamiento de las mordeduras causadas por la especie Loxosceles laeta y no por Loxosceles reclusa. Continuando con las especies nocivas para el ser humano, ahora nos tocaría indagar sobre los escorpiones, y más específicamente sobre aquellos pertenecientes al género de los centuroides. Centuroides es un género de escorpiones de la familia Botidae, cuyo nombre proviene de las palabras griegas kentron, que significa espina, y oura, que significa cola, por lo que en su conjunto centuroides vendría a ser algo así como cola en forma de espina. Este va a tratarse del género más común de entre todos los escritos en la actualidad para el orden de los escorpiones, habiendo numerosas especies que se encuentran extensamente distribuidas por todo lo largo y ancho del sur de Estados Unidos, México, América Central, las Antillas y el norte de América del Sur, en donde buscan refugio sobre todo en aquellos sitios cubiertos que sean cálidos y también oscuros. Cabiendo recalcar además que es en México en donde se hallarán algunos de los individuos más venenosos del género de los centuroides, siendo más específicamente aquellos pertenecientes a la especie Centuroides suffusus, unos artrópodos de talla media de entre 5 a 7.5 centímetros de longitud con una coloración de cuerpo amarillo ocre, aunque en algunas ocasiones pudiendo ser parda o inclusive hasta rojiza, presentando también dos bandas longitudinales de pigmentación oscura que atraviesan sus placas dorsales y que son además muy características de la especie, cuya distribución específica se sitúa en los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit. Se le conoce como alacranismo al cuadro clínico generado a partir de la intoxicación por la picadura de algún tipo de alacrán, es decir, algún miembro del orden Escorpiones, pudiendo dividirse los signos y síntomas desencadenados a partir de dicho fenómeno en 3 o 4 grados distintos dependiendo de la severidad de su manifestación, siendo estos los grados 1, 2 y 3, o bien los grados 1A, manifestaciones leves locales, 1B, manifestaciones leves generales, el 2, manifestaciones moderadas, y el 3, manifestaciones graves. Pese a la clasificación antes mencionada, los efectos de la picadura de escorpión pueden presentarse en general de la siguiente manera. Pocos segundos después de la inoculación del veneno, ocurre un dolor intenso y punzante en el sitio de inyección, el cual progresa de forma lógica produciendo parestesias ascendentes, hiperestesias y necrosis local. Si bien estas manifestaciones no son universales, en caso de encontrarse en el examen clínico deberá de considerarse el envenenamiento por picadura de escorpión. El resto de signos y síntomas progresa entre 45 y 60 minutos luego del inóculo, pudiendo haber prurito nasal, cefalea, depresión paulatina del estado de vigilancia, sudoración, cialorrea, convulsiones, náuseas y vómito, no siendo tampoco constantes en todos los casos del alacranismo. Y finalmente, la hipertensión y la taquicardia también llegan al cabo de 45 a 60 minutos, si siendo en este caso universales para todas las picaduras de alacrán. El tratamiento local comienza lavando la zona de la herida con agua fría y con jabón. Posterior a esto, la aplicación de hielo en el sitio del inóculo puede resultar de gran ayuda, en especial para aquellos casos cuando hay mucho dolor o reacción local. Y bueno, en este caso no se recomienda para nada el uso de torniquetes ni tampoco la ampliación o succión de la herida. Ya como parte del tratamiento hospitalario se pueden llegar a utilizar bloqueos nerviosos regionales cuando el dolor es demasiado importante, en especial en aquellos casos donde el inóculo fue a nivel de los dedos. También en los casos severos pero con crisis hipertensiva se recomienda como tratamiento de elección el uso del prazosin, evitando siempre el tener que recurrir a los bloqueadores de los canales de calcio. Y para el manejo de los pacientes con crisis convulsivas se recomienda un tratamiento inicial con benzodiazepinas y o fenobarbital. En caso de haber sospecha de un envenenamiento por causa de alguna especie muy peligrosa, se recomienda el uso inicial de atropina, especialmente en aquellos casos con bradicardia severa u otros efectos parasimpáticos. Para el control de la hipertermia se recomiendan sobre todo los medios físicos, así como también el uso de los inhibidores de prostaglandinas. Y finalmente, en cuanto al uso del antiveneno como parte del tratamiento, si bien este puede ser justificado en algunos ciertos casos, el mismo sigue siendo bastante controversial. Ya para finalizar con las especies nocivas para el ser humano, encontramos ahora a los crustáceos, y más específicamente a los copépodos.
Los copépodos son una subclase de crustáceos maxilópodos de tamaño muy reducido, teniendo en promedio una longitud de entre 0.2 a 5 milímetros. Sus cuerpos se asemejan a la forma de una lágrima alargada, siendo más anchos en su parte anterior y más delgados en su parte posterior. La mayoría de estos carecen de un caparazón y aún en las especies donde sí está presente, este resulta ser bastante delgado. Y en general también son casi transparentes cual cristal, pudiendo ver prácticamente todo hacia su interior. Siendo igualmente importante el mencionar que los cuerpos de la gran mayoría de los copépodos se dividen claramente en tres regiones principales, tratándose la primera de estas del cefalosoma o también conocido como cefalotórax, una región morfológica conformada por la fusión de 6 segmentos corporales, 5 de ellos cefálicos y uno torácico, destacándose en estos la presencia de unas antenas primarias generalmente de gran tamaño y también de un par de maxilípedos, unos apéndices torácicos modificados para volverse útiles durante el proceso de alimentación de los copépodos. La segunda región está constituida en la gran mayoría de individuos por los otros 6 segmentos torácicos restantes, recibiendo todos estos en su conjunto el nombre de metasoma. En cada uno de los primeros 5 están presentes un par de apéndices natatorios a modo de remos que funcionan para la locomoción, mientras que en el sexto y último segmento es en donde se hallarán las estructuras genitales. Y finalmente la región abdominal es aquella que estará conformada por los últimos 3 segmentos corporales del copépodo, más aparte el telson, el cual estará unido tanto al ano como a unas prolongaciones caudales presentes a modo de aleta. Pero por encima de todas las que hemos mencionado hasta el momento, probablemente la característica más distintiva de los copépodos sea su curioso ojo naulipar presente en el cefalosoma de la gran mayoría de los órdenes, y que engañosamente está conformado por en realidad 3 ocelos fusionados. Pero pasando ahora con la razón por la cual los copépodos son peligrosos para los seres humanos, encontraremos que estos son vectores de un gran número de parásitos, lo cual junto con su enorme diversidad, contando con alrededor de 12.000 especies y siendo también el grupo de metazoarios más grande conocido en la actualidad, les confieren a estos pequeños crustáceos una gran importancia sanitaria. Y bueno, ya pasando de lleno con los parásitos de los seres humanos, los cuales utilizan a los copépodos como hospedadores intermediarios para llegar a nosotros, encontraremos a nemátodos como Dracunculus mendinensis, causante de la dracunculiasis o enfermedad del gusano de Guinea, y Genatostoma spinigerum, agente etiológico de la genatostomiasis. Platelmintos como Dipillobotrium latum, causante de la difilobotriosis, y Spirometra manzonoides, que provoca la esparganosis. Y bacterias como Vibrio cholera, el agente etiológico de la cólera. Pero bueno, ya finalmente solo me resta presentar a continuación la bibliografía sobre la palmeba C, que de seguro será de gran ayuda para todas aquellas personas que estén interesadas en saber un poco más al respecto de la que he explorado. Y ya sin más, me despido.